La irritabilidad es también una queja muy frecuente y quizás una de las que más alteraciones causa para que estos niños puedan alcanzar funciones o cumplir tareas en otras áreas específicas del desarrollo. Por eso su tratamiento tiene un gran impacto, ya que si está presente afecta otras intervenciones terapéuticas. No solo los tratamientos farmacológicos, ya que se sabe que la risperidona es el fármaco de elección, sino las intervenciones ambientales han probado ser muy útiles. Las conductas autolesivas suelen ser también un dominio muy angustiante para los cuidadores primarios, ya que se ha visto que su incidencia está relacionada directamente con el riesgo de institucionalización. Se asocia con el grado de discapacidad intelectual, es decir, a mayor grado de retraso mental o discapacidad intelectual, mayor probabilidad de conductas autolesivas y mayor probabilidad de institucionalización. Las teorías sobre su etiología en general coinciden en que estas conductas autolesivas funcionan como medios que el niño utiliza para obtener refuerzos del ambiente. Por eso estas conductas autolesivas deben ser analizadas a la luz de los estímulos ambientales que rodean al paciente. Su tratamiento es principalmente conductual, de protección al niño, de protección a los demás en caso de que estas conductas se extiendan a daños a terceros, y psicofarmacológico, sobre todo con antipsicóticos tipo risperidona y antidepresivos como la clomipramida. Existe otro dominio también muy importante que se nota muchísimo más en la edad escolar y cuando estos niños van a aprender conceptos nuevos. Hasta 50% de los niños con trastornos del espectro autista o trastornos generalizados del desarrollo pueden tener síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En este campo se han investigado los psicoestimulantes, especialmente el metilfenidato, conocido comercialmente como Ritalina, que pueden tener una respuesta muy heterogénea en estos pacientes. Algunos pueden mejorar y otros empeoran, ya que aumentan la irritabilidad en algunos de estos niños, las conductas lesivas, autolesivas y el insomnio. Por lo tanto, cuando se usan este tipo de medicamentos se debe observar periódicamente el riesgo-beneficio. La atomoxetina o estratera es otro fármaco utilizado recientemente en esta población y ha mostrado ser eficaz, pero se reserva de segunda línea en este dominio sintomático, ya que se puede ver limitado por los efectos adversos gastrointestinales. Las alteraciones del sueño también son muy frecuentes en este tipo de pacientes. En algún momento lo pueden presentar hasta el 70% de ellos. La pobre calidad del sueño se asocia con aumento en la irritabilidad, se asocia con alteraciones afectivas, con dificultades en la concentración y el aprendizaje y con trastornos del comportamiento. Por eso intervenirlos es primordial para que mejoren estas otras áreas. Lo que más ha probado eficacia es la higiene del sueño. Como estos niños requieren rutinas y eventos predecibles, la higiene del sueño se hace fundamental, que consiste específicamente en horarios y rutinas positivas que hagan agradable para el niño irse a la cama. Se recomienda llevarlo a una hora que sea probable que se duerma, y conocer este tipo de patrón en los niños puede hacer que se intervenga para que cada vez se vaya acostando a una hora más temprano según el deseo y la necesidad de los cuidadores. Existe algo que se llama el mecanismo de extinción, que se basa en las teorías del condicionamiento clásico y operante, y que consiste en que el niño anule la respuesta que parece reforzadora por una respuesta más positiva. El manejo farmacológico tiene ciertas limitaciones, puesto que no hay ningún fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento del insomnio, ni siquiera en niños sin trastornos generalizados del desarrollo.
se han estudiado medicamentos de la medicina complementaria o alternativa tipo melatonina que ha probado ser útil, aunque faltan más estudios. Las alteraciones de la alimentación también son problemáticas y hasta el 90% de los pacientes con trastornos del espectro autista puede presentarlo en algún momento. Se ha visto que la técnica conductual llamada extinción del escape puede ser útil. El escape se define como la respuesta que el niño tiene para evitar la comida, como por ejemplo llorar, golpear con la cuchara o mover la cabeza en sentido horizontal o vertical para no dejarse acercar la cuchara. Para esto se recomienda combinar con estímulos positivos, como por ejemplo premiar al niño con algo que le guste cuando acepte el alimento, y estímulos negativos en última instancia tipo aversivos. Se debe tener en cuenta que estos pacientes son muy sensibles a los cambios en texturas y sabores y que requieren rutinas predecibles también en la alimentación, y a veces se vuelven muy intolerantes con sutiles diferencias que los cuidadores pueden no notar. Por eso los cambios deben ser graduales y sistemáticos. La pica, es decir, la ingestión de alimentos no comestibles o de sustancias no comestibles, puede ser no tan frecuente, pero sí muy peligrosa y llevar a consultas en los servicios de urgencias, sobre todo los niños con discapacidad intelectual, que hasta el 25% de ellos pueden presentar. Se deben proveer estímulos competitivos como alimentos que ya se sepan que les gusten para evitar. Y por último, y no menos importante, quiero tocar el dominio de los trastornos afectivos, especialmente la depresión. Parece ser el trastorno psiquiátrico más frecuente en esta población, especialmente mientras más nivel de funcionamiento tiene el autismo y más autoconciencia puede tener el niño de alguna de sus limitaciones, podría ser más frecuente. Se dice que del 2 al 30% lo puede presentar en algún momento de su vida, más cuando tienen síndrome de Asperger. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, pero en general la emoción primaria puede ser la tristeza o la irritabilidad y se puede acompañar de ataques agresivos o ideación suicida. Su diagnóstico se hace muy difícil, sobre todo en las personas de bajo funcionamiento que no tienen una gran capacidad de elaboración cognitiva, que es de lo que se puede ayudar el clínico para aclarar el diagnóstico. En estas personas con autismo de bajo funcionamiento, los síntomas neurovegetativos tampoco son muy útiles, puesto que, como vimos, las alteraciones del apetito y el sueño son frecuentes. Así que el diagnóstico es todo un reto. Se recomienda la psicoterapia y el manejo farmacológico con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En conclusión, los trastornos del espectro autista son, aunque no son tan frecuentes, demandan una alta carga emocional y social para las familias, los cuidadores y la sociedad. Por eso es muy importante diagnosticarlos precozmente, intervenirlos oportunamente y tener un equipo multidisciplinario que conozca de los manejos específicos de cada una de estas áreas, que en resumen consisten en tratamientos ambientales, conductuales, en pocos casos cognitivos y en casos muy particulares con psicofármacos. Muchísimas gracias. Quiero cerrar con una frase del doctor Hans Asperger, que fue quien describió el síndrome de Asperger, y dice que parece que para el éxito en la ciencia y en el arte